En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir las lecturas del viernes 17 de abril. Hechos 4, del 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, hablaban de su experiencia, tienen ese derecho de hablar, esa libertad de poder hablar de su experiencia, y se presentaron los sacerdotes, jefes de la guardia del templo y los saduceos, indignados. Y no sé por qué la gente se indigna cuando una persona dice su opinión, a no ser que sea una religión fundamentalista o un partido político dictatorial. Pues indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. ¿Y acaso una persona no puede hablar de su religión a los demás? Pues mira, los aprendieron. Como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. O sea, los tomaron presos por conversar con la gente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Porque en el fondo lo que querían era esto, que las personas no conocieran a Jesucristo, porque como Cristo libera la conciencia, como Cristo hace al hombre libre, y no permite que se violen los derechos de los seres humanos, y no se viole la dignidad de los seres humanos, entonces no quieren que los cristianos hablen de Cristo. Pero no se dan cuenta los gobiernos totalitaristas o las religiones fundamentalistas que si matan a los cristianos nos hacen más fuertes. Porque es que nuestro líder, nuestro Señor Jesucristo, lo mataron. Lo mataron en la cruz. O sea, la iglesia nació en persecución. Nosotros sabemos cómo sobrevivir en la persecución. Incluso en las pandemias. Se cierran las iglesias, nos reunimos en las casas. Se persiguen a los cristianos, los matan, los encarcelan y nos hacemos más fuertes. Ya Tertuliano le había dicho. Dice, sangre de cristianos, sangre de mártires, semilla de cristianos. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes, e hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y le preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Y ellos no han hecho nada, ellos simplemente están hablando de Jesús y la gente cree en su palabra. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos. Fíjense, Pedro, que es un pescador, una persona, no es un fariseo, no es un ilustre, no es un sacerdote, es una persona sencilla, casi sin estudios, y comienza a hablar. Pero no hablar de la sabiduría del mundo y con elocuencia, sino lleno del Espíritu Santo. Y le dice, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, o sea, porque han levantado un paralítico, ellos no, por la fe del hombre, él le dijo, en el nombre de Jesucristo ponte en pie, y él, en la fe en Jesucristo, se ha puesto en pie, ha creído lo que Pedro le ha dicho. Pero si tú no te crees la palabra de Dios, no hay manera que tú te puedas salir de tu parálisis. Para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Ahí está el querigma. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. ¿Cuántos Pedros nosotros necesitamos hoy en el mundo? En este mundo de hoy, que hablen las cosas claras, que la digan así con tranquilidad.
Esta persona se ha sanado en el nombre de Jesús de Nazaret, al que ustedes crucificaron. Y a esa persona que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó entre los muertos. Nosotros somos testigos de esto. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado. Este mundo ha desechado la piedra angular. La piedra que cierra el arco aquí arriba. Y han quitado esa piedra. Y se ha venido abajo el mundo entero. Por el miedo a la muerte. Se ha venido abajo el mundo entero por el amor al dinero. Se ha venido abajo la familia. Se ha venido abajo la sociedad. Se ha venido abajo el mundo entero por la falta de Dios. Porque es que han quitado la piedra angular. No ha sido un castigo de Dios. Es el propio hombre que ha querido sacar a Dios de las escuelas, de los hogares, de los países. Y se vienen abajo. Porque Dios es la piedra angular. Él ha resucitado. Esa piedra angular que han quitado, que han desechado los constructores, ustedes, ahora es la piedra angular, ahora es la que sostiene todo, incluso el universo, la armonía en el hombre. Ningún otro puede salvarnos, ningún otro. Ni los afectos, ni el dinero, nada, ni tu trabajo. Nada puede salvarte, solo Dios. Todo es pasajero. Pasajero es el dinero, pasajero es la riqueza, pasajero es la salud. Todos los afectos, todo es pasajero, menos Dios. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Solo Jesucristo. La piedra que, dice el Salmo 117, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. O sea, alcanza a todos la misericordia. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Por el corazón, eso es lo que significa misericordia, con el corazón en la miseria. Su misericordia es eterna. Digan lo que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor y es un milagro patente. O sea que se puede mensurar, se puede tocar. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo por la resurrección de nuestro Señor. Día de júbilo y de gozo. ¿Por qué? Porque has salido de la parálisis, porque Dios te ha levantado, te ha sanado, ya tú no eres un pedigüeño, ya tú no eres un mendigo, ahora tú das. Ya tú no te traen, no te ponen allí, no te quedas sentado, ya tú te pones de pie, vas, entras en el templo alabando a Dios. Vas al templo, predicas que Jesucristo ha resucitado. Libéranos, Señor, y danos tu victoria, dice el Salmo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine, porque Él es la luz. En el Evangelio, Juan 21, del 1 al 14, en aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. O sea, vuelven a lo mismo que hacían antes. Voy a pescar. Y ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Ya había pasado todo, Jesús había muerto, había resucitado. Bueno, nada, ellos vuelven a lo de siempre, a lo que conocen, a sus seguridades. Y salieron y se embarcaron. Pero aquella noche no pescaron nada. Era de noche. Esto es una figura teológica. No pescaron nada. En la noche no se puede pescar. Pero ¿qué va a pasar en la noche? Entra Cristo a la noche oscura del hombre. Estaba amaneciendo, que es cuando está más oscura la noche, cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron.
Y eso es lo que pasa. Jesús ha aparecido a María Magdalena allí en el jardín y no lo reconoce. Piensa que es el sepulturero o el jardinero. Luego los discípulos de Emaús tampoco lo reconocen. Ahora estos pescadores tampoco le reconocen. Que la apariencia de Jesús no la reconoce, porque viene de paisano, viene como menos lo espera. Viene un amigo, viene un familiar, viene en tu jefe, siempre en alguien. Y estaba amaneciendo cuando Jesús apareció a la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo, ahora viene lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque tú haces las cosas por tu bien, o sea, lo que tú piensas que es correcto y no hay fruto. Entonces, pero si Dios te manda es otra cosa. No es lo mismo ir a que te envíen. Y si te envía Dios, mucho mejor. Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. ¿Qué habrá sabido Jesús de pesca? Me imagino que lo que aprendió con ellos, porque él era carpintero, trabajaba en la construcción. Pues él le dice: echen a la derecha de la barca y encontrarán peces. Y así lo hicieron, o sea, hicieron la voluntad de Dios. Y entonces, luego ya no podían alar la red por tantos pescados. ¿Por qué recogieron tanto fruto? Porque así hicieron la voluntad de Dios. De la misma manera nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios para recoger frutos. Y entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. O sea, Juan el evangelista dice: es el Señor. O sea, lo puede por la voz. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Se lanza, una vez más, se lanza al agua. Recuerden cuando él estaba en la barca y que Jesús estaba en medio de la tempestad y él dijo: si eres tú, haz que yo pueda caminar sobre el agua. Pues se vuelve a lanzar al agua este hombre, emocionado, porque es el Señor, y se lanza. Y hay muchos de nosotros que no se acaban de lanzar, sabiendo que es el Señor, no se lanzan. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Y los otros discípulos llegaron en la barca, no se lanzaron, llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan, símbolo de la Eucaristía. Jesús vuelve a reunirse con ellos, a hacer una cena. Jesús les dice: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar, ¿no? Para comer pescado fresco, ¿no? Entonces Simón Pedro subió a la barca, que es la barca de Pedro, la iglesia, y arrastró hasta la orilla la red repleta de hermanos, repleta de seres humanos, repleta de pescados grandes. Y los arrastra hacia Jesús. Esa es la misión de la iglesia, esa es la misión del catequista, esa es la misión del obispo, del sacerdote, de todos los fieles laicos. Arrastrar a los hermanos hacia Jesús. Entonces, dice, 153. Y a pesar de que eran tantos, 153, a pesar de que eran tantos, es una infinidad repleta de pescados. Eran tantos que no se rompió la red, no se rompe. Por más personas que entren a la salvación, que entran a la iglesia, la red no se rompe. Hay espacio para todos. Luego les dice Jesús: vengan a almorzar. Esta es la parte que me gusta a mí. Vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor, pero aún cierta duda siempre queda por ahí, si es o no es. Hasta el final de nuestra vida va a quedar la cosita esa ahí, esa duda que pone el demonio en nuestro corazón. ¿Será? Fíjense que la última tentación de nuestra vida, a la hora de morir, va a ser esa. ¿Será todo esto cierto?
o me lo habré inventado? ¿Me habrán engañado? Pues Jesús les invita a almorzar en esta cena maravillosa. Ellos no se atrevían a preguntar porque ellos sabían que era Él. Pues Jesús se acerca. No es que nosotros nos acercamos, es Él quien se acerca a nosotros, es Él quien nos ama. Nosotros como gratitud respondemos. Y Jesús es que se acerca, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado, de la misma manera que hizo en la última cena. Y esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Y atento, atento, que también llegará a ti en cualquier persona. Así que sonríe, alégrate, como dice el Salmo, como dice, este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Esto va a ser un día de júbilo y de gozo. Así que ánimo, bendito sea el Señor. Así que Dios te bendiga y que podamos ir a donde están todas las personas para transmitirle el amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te acompañe para amar y servir a los demás. Amén.